Hola amigos, una vez más estamos compartiendo con ustedes este espacio de opinión, un pulso panamericano que ya es suyo. Muchas gracias también a El Mundo, prestigioso diario digital de Honduras, y por supuesto a los compañeros de Voz de la Diáspora, un diario también digital de origen salvadoreño que llega a ustedes para todo el mundo. Un saludo también a todos los latinoamericanos. En esta ocasión, pues vamos a conversar un tema muy importante para mis amigos en Chile. Así que a todos los chilenos a lo largo y ancho de Canadá, Estados Unidos, Europa y América Latina, mi saludo, mi abrazo y también pues mi deseo de éxito para ese país que se apresta a tener un nuevo gobierno en las próximas horas. Digo en las próximas horas porque cuando usted vea este programa, esta entrevista, la conversación ha sido grabada antes de la toma de mando del nuevo presidente Boric. Hoy tendremos un invitado de lujo. Se trata de Federico Figueroa. Federico Figueroa es un profesional en la rama de los pilotos comerciales. Él es un experto en análisis de política internacional. Tiene varios años en esa línea académica y también es miembro del Partido Republicano. Ha sido consejero electo para este 2022 por la novena región, por la región de Araucana, cuya ciudad principal es Temuco. Federico, bienvenido. La palestra es toda suya. Bueno, un gusto, digamos, de poder expresar nuestra información de este austral país de Chile. Así que encantado de poder brindarle la mayor información que ustedes requieran. Muchas gracias Federico por ese trato tan fraterno. Como el mundo sabe, Chile es un país importante para América Latina y para Estados Unidos. Estamos hablando de Occidente. El presidente Boric fue elegido a finales del 2021, tenía en ese entonces 35 años, hoy por hoy tiene 36, el presidente más joven de la historia, un presidente que llegó en unas elecciones un poco reñidas, en un balotaje, y con un apoyo de la centro izquierda y de una izquierda radical. Los discursos de Boric al momento de ser el presidente electo, y esperemos también se mantengan a lo largo y ancho de su gobierno, fueron aislarse un poco de esa izquierda que secuestró a América Latina, comandada por Maduro, otrora Chávez, por supuesto Díaz-Canel, hablo de Ortega, Morales y eh, todos esos personajes un poquito antagónicos e ingratos. Se está él haciendo un poco para orientación de nuestra audiencia, está tomando distancia de ellos porque tiene un 50% de oposición en el Senado y tiene que también llegar a acuerdos en el Congreso y de lo contrario no tenía votos, o él está tomando una izquierda como la otrora presidenta Bachelet o el gobierno de Uruguay en su momento, que tuvo una izquierda democrática y no tan radical como los personajes que he nombrado. Vittorio, mira, en realidad aquí suceden dos aspectos que son importantes. Uno, en la primera vuelta electoral en noviembre del 2021, se suponía por la encuesta de que podía ganar Gabriel Boric con bastante ventaja contra el candidato que era de derecha, que era José Antonio Kast. Lo que ocurrió fue de que ganó José Antonio Kast por más del 2% sobre Gabriel Boric. Entonces, esto produjo una escalada de temor muy grande de la posibilidad de poder perder la elección, porque ellos la daban por asegurada. Ellos hicieron un movimiento muy fuerte, especialmente con el área, la juventud, para conseguir los votos y poder revertir esta situación. Y por eso que se logró el ascenso del gobierno. Pero obviamente que de la primera vuelta a la segunda vuelta, Gabriel Boric cambió el discurso que era bastante extremo, muy cercano al Partido Comunista, incluso a veces él mismo decía que era
un poco más a la izquierda del Partido Comunista, se fue alejando de ese discurso y se fue acercando hasta llegar a decir que era casi un socialdemócrata. Entonces, todo este cambio de lenguaje, mucho más suave, mucho más cercano al centro, es lo que logró, digamos, conquistar los votos de las personas indecisas. Yo creo que en la esencia, Gabriel Boric va a ser un presidente de izquierda y de izquierda dura, y el Partido Comunista tiene un papel preponderante dentro del gobierno. Obviamente que la elección de ahora de los nuevos ministros fueron escogidos especialmente por una situación que el segundo punto que quería tocar, que nosotros tenemos, como comentamos la otra vez, Vittorio, estamos también en una elección de un cambio de constitución. El cambio de constitución, se eligieron 151 constituyentes que están haciendo una nueva constitución, pero que más que renovar la constitución la están haciendo de nuevo, con muchas ideas que son totalmente ajenas de nuestra legislación constitucional. Entonces, ellos tienen que, las elecciones se supone del plebiscito de salida para la confirmación, que va a ser un voto obligatorio, no como los votos de las elecciones que son voluntarios, hace que esto va a ser en agosto, septiembre de este año, hace que el gobierno sea muy moderado en la elección de los ministros y en el discurso que va a tener de la partida del gobierno de Boris. Ok. Estoy entendiendo que hay una estrategia de Boric para una especie de preámbulo en su periodo gubernamental, porque hay un plebiscito, para que el público nos entienda. Hay un plebiscito que será obligatorio para que la ciudadanía, la sociedad chilena, acuda a las urnas a ratificar lo que 151 legisladores constitucionalistas han redactado para que democráticamente esa constitución pase a ser oficialmente la Biblia política, las reglas del juego de Chile. Estoy en lo cierto. Así es. Vittorio, bueno, son 155 constituyentes, pero estas 150. personas, estos 155 okay, constituyentes son personas con muy poca preparación. De hecho, el 18% de esos 155 constituyentes no tienen cuarto medio, así, no tienen la enseñanza media completa. Por lo tanto, son personas con muy poca... Para que nos entiendan lo que nos están oyendo. La secundaria completa. Exacto. Entonces... Vayamos en orden. La estrategia de Boric sería, y me corrige si estoy equivocado, los primeros meses gobernar con las leyes actuales, la gente iría y seguramente aprobarán esa legislación de los 158 constitucionalistas y será una constituyente, un cambio de reglas al estilo de Morales, de Correa, de Chávez, de Ortega, o hay la esperanza de que Chile mantenga una política de Estado y se mantenga como lo que está hasta ahora, hasta principios del 2022, como un país de libre mercado, donde hay industrias, donde hay acuerdos culturales, comerciales, que es lo que realmente pesa a nivel internacional. Lo que pasa, Vittorio, que los 155 constituyentes que fueron elegidos, casi el 80% son de izquierda y extrema izquierda. Por lo tanto, las votaciones que requieren los 2/3 de los votantes de esos 155 no llegan a equilibrar para que haya un equilibrio de fuerzas dentro de la constituyente. Por lo tanto, lo que ellos quieran colocar dentro de los puntos de la redacción de la Constitución pueden ser totalmente de izquierda y de extrema izquierda, incluso puede ser más extremo que lo que tenía Maduro. Entonces, ese es el gran riesgo que tenemos. La única solución que tenemos solamente es votar el rechazo para el término
cuando ya entregue la Constitución elaborada y el pueblo pueda votar en ese referéndum rechazo o apruebo. Federico, en base a lo que acabo de escuchar, ¿qué punto medio, qué salida podríamos tener? Porque por un lado, la sociedad chilena es vista a nivel internacional, desde afuera, macroeconómicamente, casi que perfecto y casi que el ejemplo a seguir en nuestra región, especialmente en Sudamérica. Pero a nivel interno, ayer en los anales de la historia, me refiero al 2019, en octubre, hubo unos reclamos que no habíamos visto y a veces no sabía los que reclamaban o los que manifestaban por qué lo hacían. Simplemente decían Chile es un país rico, con seguridad, con una instrucción increíble, pero con una inequidad social bárbara. Ahora, si vamos a un extremo, ¿cuáles son, Federico, en su experiencia política, cuál es algún punto positivo por el cual la ciudadanía puede aprobarlo y los puntos que más preocupan? Porque sí quisiera aclarar por lo menos unos puntos, para la redundancia, puntuales, que serían de vetar, socialmente hablando, y algún punto que pueda tener favorable en pro de Chile y por supuesto en pro de la región, porque si algo adverso sucedería en Chile, afecta a toda América Latina. Por ejemplo, hay muchos puntos en el cual, por ejemplo, Los el cuatro más Estado, importantes de pronto, bueno, claro, por ejemplo, el Estado chileno es un Estado unitario. Lo que quiere la nueva constituyente quiere que haya un sistema como regionalista, y esos regionalismo quiere que cada una de esas regiones tengan un poder legislativo independiente, un poder judicial independiente, en base principalmente el tema indigenista. Es decir, aquí nosotros, el 13% de la población chilena tiene carácter origen indígena y el 87% no, pero está preponderando la opinión solamente de los constituyentes que hablan de los indígenas y quieren preservar que cualquier inversión en cada una de las regiones tiene que ser autorizada por los indígenas. Por lo tanto, vamos a estar sujetos a una minoría, vamos a estar sujetos a una dualidad de poderes judiciales, porque quieren una justicia para los indígenas y una justicia para los no indígenas. Por lo tanto, hay un gasto el doble y una dualidad de cargos que va a hacer imposible la administración de justicia. En cuanto a las Fuerzas Armadas, ellos quieren que haya una fuerza de paz, que no hayan Fuerzas Armadas militares como están ahora. Imagínate que es una locura porque nosotros estamos rodeados de 3 países que son amigos, pero que hemos tenido problemas limítrofes, como es Perú, como es Bolivia y con Argentina. Entonces, la fortaleza de Chile es su Fuerza Armada en forma preponderante. Es decir, una buena formación militar con buen equipamiento hacen la estabilidad de la región. Con una fuerza de paz, obviamente vamos a ser invadidos por cualquiera. Te estoy dando un ejemplo bien general. Después la propiedad privada, acá no hay propiedad privada, prevalece siempre la prioridad del Estado, el Estado sobre el individuo. Constitucionalmente, la Constitución fue creada en el tiempo de Cromwell, de 1639, donde el poder del monarca se le restó en base a una constitución para proteger justamente a los individuos. Ese es el origen un poco constitucionalmente. Entonces, acá es todo lo contrario, le estamos dando todo, con la nueva constituyente, todos los poderes al Estado y quitándole todos los derechos a los individuos. Entonces, se acabó Chile si se aprueba esta constitución. Ya. En resumen, para que la gente nos pueda entender, cuando Federico se refiere a un Estado unitario, es un Estado de derecho democrático con una legislación para todo el país, desde el norte en Arica hasta el sur en la Antártida en Magallanes. Y lo que propone el nuevo gobierno o los muchachos de Boric
sería, amigos, no un Estado federado como lo tenemos en Brasil o en Estados Unidos, sino para una minoría, una legislación, una fuerza de paz que suena bien, pero no es un ejército como el de Costa Rica, no, ni un ejército como el de Estados Unidos. Es una cosa manipulada directamente desde el gobierno que no brinda seguridad, que no da soberanía, es decir, un cambio radical, pero con ciertos... ¿Interpreto correctamente, Federico? Correcto, exactamente. Es decir, nosotros cuando hablamos de Perfecto. Estado unitario, hablamos de que existe un poder único elegido el presidente de la República, donde hay separación de los poderes del Estado, que esté metido el ejecutivo por el presidente, el poder legislativo por el Congreso, donde hay dos cámaras, Cámara de Diputados y Cámara del Senado, y un poder judicial. Eso siempre durante cientos de años Chile, y eso nos da la estabilidad y la seguridad de que no existan desequilibrios. Acá se quiere juntar todo el poder en un solo lado, quiere que exista una sola cámara, no cámara de diputados ni senadores, y el poder judicial que los coge el presidente de la República y con mucha injerencia política en la elección. Entonces, ya dejamos de ser separación del Estado y eso ya como sabemos y ya tenemos experiencia aquí en Latinoamérica, de que cuando se concentran los poderes en una sola persona, existen las dictaduras totalitarias. Perfecto. Esperemos de todo corazón, yo hago arengas para que le vaya bien a Boric, para que le vaya bien a todo Chile y por supuesto sigamos con ese país tan amigo y estable en todos los sentidos como es vuestro país, el país austral, país araucano. Porque eso le haría bien a la región, más aún en el año electoral en Colombia y Brasil, marcaría quizás no un resultado, pero sí una influencia en mayor o menor grado. Eh, Estimado Federico, Chile hasta enero del 2022, hace pocas semanas, eh, empezamos el año con 1.2% de inflación. Según fuentes oficiales de Chile, se ha reducido esa inflación a menos de un dígito, 0.3% en el reciente pasado mes de febrero. Un poco para orientación, estamos en lo correcto macroeconómicamente, pero ¿qué pasa a nivel de pymes, a nivel de la industria? ¿Eso es lo que se refleja en la sociedad? ¿Eso invita a creer en un Chile próspero y que ojalá el presidente Boric lo mantenga teniendo en cuenta que el comercio es importante y que Boric se supone seguiría la tradición chilena de manejar la política exterior directamente desde el Ejecutivo y que no la delegue a miembros, como bien decías, de un partido de gobierno? Mira, exactamente, nosotros siempre hemos tenido una tradición de casi 30 años de un manejo de la inflación muy reducido. Siempre hemos mantenido márgenes muy bajos, fuera de todos los esquemas latinoamericanos. Y eso lo que nos ha potenciado económicamente y nos ha tirado como un país como potencia aquí en Latinoamérica. Actualmente, las proyecciones que lleguemos a una inflación a lo menos sobre el 7-8%. Lo del mes de febrero fue muy excepcional. Lo que pasa es que en Chile existen los fondos de pensiones, que es un sistema que fue hecho durante el gobierno militar, donde se potenció que las personas ahorraran en instituciones que son las AFP. Y estas instituciones, a su vez, ese dinero lo invertían en parte en la industria chilena y parte, digamos, en instrumentos económicos en el exterior, lo que generó una masa de dinero muy potente, muy grande, y eso, cuando hubo el tema del COVID, se autorizó retiros sobre ese dinero, las personas podían retirar un 10%, y
generó mucho flujo de dinero dentro del país. Por lo tanto, no se ve necesidad económica, así como existe en otros países. Tenemos mucho circulante, pero circulante activo. Se retiraron mucho dinero y está dentro de la economía ese dinero. Por lo tanto, no se ve escasez, no se ven problemas económicos importantes. Pero sí es cierto de que están subiendo, y estamos viendo por el tema de la guerra entre Ucrania y Rusia, que el commodity del petróleo nos impacta fuertemente, contrapesa un poco por el precio del cobre que nosotros producimos, que también está en precios muy altos, pero igual nos va a influir una inflación. Y fuera de eso, el miedo que tienen los inversionistas de venir a invertir a Chile cuando no se respetan las normas constitucionales o las normas legales de los inversionistas. Yo creo que hay una incertidumbre muy grande de que y algún inversionista extranjero quiera venir a Chile si no hay seguridad jurídica en cuanto a su inversión. Federico, yo aspiro y de todo corazón lo reitero. Yo deseo que Boric actúe sensatamente, porque Chile es un país de comercio donde hay una influencia no solo latinoamericana, sino internacional, me refiero a las colonias, al mercado, y ojalá se aire un poco de Ortega, Díaz-Canel, Maduro y todos esos personajes infautos para que la credibilidad de no merme, para que llegue a acuerdos en pro del país en el Congreso y pueda tener mayor gobernabilidad y por supuesto se mantenga esa vanguardia económica y académica que ha tenido Chile. A propósito de lo de Ucrania, ¿cómo afecta a Chile teniendo en cuenta que los commodities como el petróleo, como el cobre, donde Chile, si no me equivoco, tiene la potencia de una cuarta parte, una quinta parte del mercado del cobre mundial? Eso es más ingresos al fisco, pero paradójicamente los derivados del cobre también subirían porque se los importa. Eh, ¿Hasta qué punto podría afectar el que Boric se estrene en el gobierno con una preocupación internacional de semejante magnitud como la invasión del ejército ruso en Ucrania? Mira, yo creo que hay, como dices tú, nosotros el 27% del mercado mundial del cobre lo tiene Chile, lo produce Chile. Pero también importamos casi el 90% del combustible que ingresa al país. A su vez, producimos el 50% de trigo de las necesidades nacionales y el precio del trigo ha aumentado enormemente y para poder cultivar trigo se requiere urea, que es un derivado del petróleo, que ha subido casi 3 o 4 veces el valor. Entonces nos va a afectar y eso es un efecto inflacionario fuerte. El combustible nos va a afectar porque sube todas las cosas, todo lo que se mueve con combustible. Espero, digamos, de ese equilibrio en cuanto al manejo austero del aparato estatal, que lo pueda hacer Boris, que es la única manera. Lamentablemente, es mucha gente joven que participa en este gobierno, que no tiene mucha experiencia, y eso nos tiene muy preocupados. Espero, digamos, como dice, siempre la esperanza nunca hay que perderla, de que se pueda moderar. Por suerte tenemos un Congreso que está casi equilibrado, por lo tanto, cualquier política hasta agosto, hasta que no haya cambio constitucional, si no hay, yo creo que estamos al otro lado. Pero si hay, yo creo que ahí empiezan las cosas demasiado complicadas para Chile. Correcto. En los minutos que restan, el tema es bastante amplio y Dios quiera podamos tener una segunda oportunidad muy pronto. Eh, no quería eh, dejar pasar algo muy importante. Hemos hablado de lo público a nivel de país. Podemos ir a nivel seccional, si me permites, hablar de la provincia, de la región, de la novena región araucana,
donde tú vas a ser parte de de esas curules, de ese Senado local. ¿Con qué propuesta llegó Federico Figueroa a esa instancia y cuál es el proyecto, con qué planes vas a hacer con el gobernador regional o con el intendente regional para llevar a cabo esas propuestas de obra para concretamente la novena región chilena? Mira, la novena región es la región más pobre de Chile, ¿En qué eh, sentido más pobre? Si en nos que puede, tiene menos recursos de ingreso naturales. per cápita, ingreso per cápita de las personas, y donde hay menos educación, donde hay menos factores de agua potable, cercanos a los temas productivos. Es un tema, una región muy bipolar, porque hay sectores muy buenos, donde hay concentrado la parte turística, donde hay bellezas espectaculares, parques nacionales muy bonitos, pero el tema de que existe terrorismo, existe un narcoterrorismo. Entonces, cuando hay narcoterrorismo incipiente, como está haciendo acá en Chile, ya incipiente, ya llevamos 5 o 7 años así abiertamente, los inversionistas chilenos, no hablemos de extranjeros, no vienen a invertir a esta región por el riesgo, porque aquí hay quemas de casas, de colegios, de camiones, maquinaria, todos los días. Entonces, hay una inseguridad muy fuerte. De repente acá se ríen, digamos, mandan periodistas como corresponsal de guerra a Ucrania, y acá nosotros tenemos una guerra que la vemos todos los días. Entonces, esa inseguridad produce pobreza. Esa inseguridad, por eso que lo que queremos es tener un Estado de Derecho, que se mantenga el Estado de Derecho, que las fuerzas del orden sean respetadas para poder hacer buenos niveles de inversión. Tenemos bastantes recursos, y una región que tiene mayores cantidades de recursos a nivel nacional, pero hay que saberlo distribuir, porque los niveles de corrupción lamentablemente también han llegado a Chile, y hay que cuidar mucho los recursos para que lleguen a las personas que realmente lo necesitan. Muchísimas gracias, Federico. El tiempo a veces es una limitante. Te propongo públicamente en las próximas semanas volver a conversar y, Pero por supuesto, mucho éxito a tu partido, mucho éxito a tu región, a tu gestión y también al presidente Boric, si por intermedio de los colegas chilenos de prensa o por intermedio de ustedes, los ciudadanos como Federico, puede llegar a Boric, la voz de tu humilde servidor, presidente Boric, le deseo lo mejor. Que a usted le va bien a Chile, le va bien a Latinoamérica, y aunque suene raro, usted necesita los votos en el Congreso, en el Senado, y necesita también que haya una seguridad, un sosiego en la sociedad. Probablemente lo hizo por una cuestión electoral. Lo invito a que lo haga por una cuestión de Estado y de país. Distáncese de Nicaragua, del gobierno dictatorial de Cuba y de Venezuela, y siga con ese Chile galopante en comercio, con ese Chile que tiene más del cuarto de producción mundial de cobre, y con ese Chile que tiene una instrucción académica y una profesionalidad sumamente importante. Federico, en tus palabras finales, ¿algún mensaje para la comunidad chilena en el exterior? Sí, bueno, Especialmente para los chilenos en el Ecuador. El Guillermo Lazo, que está en Ecuador, está en Chile y va a llegar a acuerdos comerciales con la empresa privada y también con el Estado. O en tus palabras finales, un saludo para los chilenos en el bueno, exterior. para todos los amigos y compatriotas chilenos que están en Ecuador, país hermano al cual queremos mucho, que tenemos un lazo de amistad muy grande, que siempre ha sido muchos años así, y las relaciones entre Ecuador y Chile han sido muy buenas.
Y, Me consta, ¿ah? me consta. Y entonces, yo creo que a todos esos chilenos que están afuera, que nos están escuchando, bueno, compartan, digamos, hay elecciones que ustedes pueden participar, participen para que Chile sea una gran nación y podamos ser el ejemplo, como estamos haciendo los ejemplos muchos años para Latinoamérica, y para que vivamos en paz y vivamos en progreso. Un abrazo a todos los que nos están escuchando. Vittorio, muchas gracias por la oportunidad de entrevistarme y de poder servir de ayuda para informar. Encantado. Sí, muchísimas gracias. En mi ciudad, te cuento, ganó CAS el año pasado en el Ah, consulado de qué Chile. bueno. No fueron todos, pero los que votaron, la mayoría votaron por CAS. Muchas gracias, una vez más amigos, hemos llegado a ustedes y un abrazo a todos los amigos latinoamericanos. Les recuerdo seguirnos a Pulso Panamericano también por el mundo y por voz de la diáspora. Muchísimas gracias, éxitos y hasta una próxima emisión. Vittorio Baste, quienes habla, les agradece su tiempo. Hasta pronto, amigos.